Quiero agradecerle a Leopoldo Moró por estar en Dolores, agradecerles a todos ustedes. Formamos una lista de compañeros, de amigos que vamos a estar representando a Unidad Ciudadana en nuestra localidad. Me acompaña Berenice Jiménez, que es integrante del Movimiento Nacional Alfonsinista, Gustavo Pirali, que también es integrante, y hemos formado esta lista con personas que vienen de distintas procedencias políticas, pero que tenemos un mismo objetivo, que es ponernos al frente de la demanda de los ciudadanos, como lo hemos hecho durante todos estos años, y defendiendo un proyecto político que defienda los derechos de todos los ciudadanos y específicamente de los dolorenses. Sabemos que estamos atravesando un momento muy complejo los argentinos. En los últimos 2 años han sido catastróficos para todos nosotros la política económica del presidente Macri, de la gobernadora María Eugenia Vidal y lo que nos toca a nivel local del intendente Camilo Echevarren. Todos los días perdemos derechos. Cada vez que nos acostamos con una mala noticia. Son 3.000 personas que pierden el trabajo desde el correo argentino, o que estamos próximos a perder el trabajo en el correo argentino, y vivir a la mañana muy tempranito la represión en PepsiCo. Y todos los días son estas noticias que no son buenas para nosotros, y se empieza a romper el tejido social, y sabemos lo que significa reconstruir, lo que nos costó reconstruir en 12 años del gobierno que condujo tanto Néstor como Cristina, y hoy estamos en una etapa otra vez de lucha, de resistencia, y es tan importante para todos nosotros ganar estas elecciones legislativas, ahora en las PASO el 13 de agosto y en octubre, para recuperar en el año 2019 ya sea el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Local, para poder darle respuesta a los vecinos. La verdad que uno se siente con muchísima angustia, pero bueno, cuando vemos que hay personas como Leopoldo Moró, que tienen un enorme compromiso, estuvimos en Sarandí, y tantos dirigentes políticos que se ponen al frente de esta lucha, de estas peleas. Hoy tenemos una enorme esperanza que en agosto vamos a estar ganando las elecciones. Lo mismo va a suceder en el mes de octubre. Y esto que nos pidió Cristina, construir un frente de unidad ciudadana, que para nosotros quizás es novedoso. También esto es importante que lo tengamos todos en cuenta. Se terminan los partidos políticos con la concepción vieja que nosotros teníamos. Yo lo digo como presidente del Partido Justicialista, como referente de otros espacios políticos como tienen que ver con el radicalismo o del socialismo, de algunos otros espacios que posiblemente me estoy olvidando ahora. Hoy la discusión es muy clara, muy clara, es pueblo-corporaciones, y esto es lo que nosotros tenemos que comprender, y de este lado de la vereda tenemos que estar todos aquellos sectores que representamos los intereses populares en defensa de un objetivo bien claro, que es los intereses de las mayorías. Así que agradecerle a Leopoldo, agradecerles a ustedes. Mañana vamos a estar con Cristina en Mar del Plata, inicia la campaña, nuestra 5ª sección electoral. Mar del Plata es uno de los distritos más golpeados, si no es el más golpeado de nuestra patria. El porcentaje de desocupado es muy grande, es el distrito más importante y más representativo en cantidad de electores de nuestra 5ª sección electoral. Tenemos muchísima esperanza en nuestra sección, confiamos mucho en ustedes, y vamos a tener que trabajar mucho. Mañana iniciamos una campaña muy fuerte con un enemigo que es muy poderoso, que tiene todos los recursos, tiene el poder fáctico, que lo tuvieron siempre, y tienen el poder político, que llegaron a través del voto popular, a través de una gran estafa, porque de otra manera no pueden llegar. Se hace muy difícil poder sostenerlo, pero para esto vamos a tener que dar una fuerte pelea, vamos a tener que usar mucha de nuestra inteligencia, estar cerca de los vecinos y seguir organizándonos para ganar las elecciones, repito, en el mes de agosto, en el mes de octubre, y tener la cabeza puesta para en el 2019 volver definitivamente y consolidar un proyecto político, que no nos pase lo que nos pasó después de 12 años de crecimiento, de desarrollo, que tengamos que estar pasando por esta situación, que nunca más vuelva al neoliberalismo, que estas políticas nos hacen tanto daño. Muchas gracias, Leopoldo, gracias, Gustavo, gracias, Berenice, gracias a todos ustedes. Bueno, muy bien. Yo estoy muy contento, muy feliz de estar hoy aquí, acompañado por Facundo, por Berenice, por Gustavo y por todos ustedes. Mañana efectivamente se pone en marcha formalmente la campaña electoral. Esto significa que de aquí a agosto como primera etapa y en octubre los argentinos tenemos una
extraordinaria oportunidad, que es la herramienta que nos da la democracia, de poder decidir cuál va a ser el rumbo del país en los próximos años. Y fundamentalmente decidir si vamos a ponerle o no un límite a este ajuste brutal que está cayendo sobre las espaldas del pueblo argentino. En un año y medio de gestión del gobierno de Macri y de Vidal, se puso en crisis la industria, el comercio, el consumo, el trabajo, la industria, la educación pública, y todo eso fue coronado por un endeudamiento desaforado, un endeudamiento externo desaforado. 100.000 millones de dólares también en el lapso de un año y medio. 100.000 millones de dólares representa el doble en un año y medio de lo que tomó la dictadura militar como deuda en 7 años de gestión, en valores nominales. Cuando Alfonsín llegó al poder en 1983, la deuda externa de la Argentina estaba en 40 y pico de mil millones de dólares. Isabel, cuando fue desalojada del poder, estaba en 7.000, o sea, había crecido aproximadamente 40.000 millones de dólares. Bueno, en el gobierno de Macri la deuda creció en un año y medio en 100.000 millones de dólares. Y lo más emblemático de esa deuda fue el tramo que se ha comprometido a 100 años de plazo. No es el más significativo, son apenas 2.700 millones de dólares. Pero por esos 2.700 millones de dólares los argentinos vamos a tener que pagar 20.000 millones de dólares de intereses, a razón de 200 millones de dólares por año. Por cada dólar que nos prestaron vamos a tener que devolver 8 dólares. Eso habla a las claras de que vamos en un muy mal camino. No hay país en el mundo que pueda sostenerse, que pueda mantener armonía social, que pueda sostener paz institucional en un escenario donde se destruye el consumo, se destruye la producción y solamente quedamos colgados de la bicicleta financiera y la deuda externa. Hoy la única actividad rentable en la Argentina es la actividad financiera. En este año y medio cerraron 3.200 empresas industriales en Argentina, de distinto tamaño. Por supuesto, las más castigadas han sido las pequeñas y medianas, aunque también hay algunas de un porte mayor. Bajaron las persianas de los comercios, 6.000 comercios. Y todo esto dejó a 200.000 trabajadores en la calle, trabajadores formales. A esto hay que añadirle los trabajadores informales, la famosa changa, el cuentapropismo. Se calcula que por cada trabajador formal que queda en la calle hay 3 informales que pierden su trabajo. La situación de los jubilados es dramática. A pesar de ser el sector más vulnerable de la sociedad, ha sido el más perseguido, el más castigado y el más dañado por las políticas del gobierno de Macri. Aunque resulte paradojal, porque deberían ser los más protegidos, junto con los niños, que es el otro extremo de los sectores vulnerables. Los jubilados perdieron en sus ingresos mucho más que los trabajadores formales, respecto a la inflación del año pasado. Las paritarias, que fueron por debajo del índice de inflación, le hicieron perder a los trabajadores entre un 8 o un 12%, depende de la rama de producción de que se trate, de sus ingresos. Los jubilados, respecto a la movilidad jubilatoria y la inflación, perdieron nominalmente el 15% de sus ingresos. Pero si uno analiza la inflación de los jubilados, porque ellos tienen una inflación particular, habida cuenta de que el jubilado sus saberes casi los dedica exclusivamente a la compra de alimentos y medicamentos, y analizamos el aumento de alimentos y medicamentos que estuvo por encima del promedio, los jubilados han perdido cerca del 40% de sus ingresos. A eso hay que añadirle el recorte que tuvieron en los remedios que se les entregaba gratuitamente. De 10 remedios quedaron en 4, y además han perdido la bonificación en algunos casos del 100% que tenían en sus remedios. Ni hablar de lo que se intentó con los pensionados. Los pensionados por razones de discapacidad o de capacidades diferentes, los viudos o las viudas, aquellos que estaban en situación de viudez
desde un matrimonio legítimo o desde la convivencia. El gobierno califica esto cuando lo descubren o cuando lo denuncian como errores. Acá no hay errores. Ellos han decidido pulverizar el gasto social, que representa un porcentaje importante del presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a pagar la deuda externa y además porque tenemos un déficit fiscal descomunal que duplica el déficit fiscal que tenía el gobierno de Cristina. ¿Y por qué tenemos ese déficit fiscal? Porque han decidido beneficiar a los grandes grupos económicos concentrados que han dejado de pagar sobre sus rentas. La quita de retenciones, la devaluación, es decir, todo lo que ha transferido ingresos de los sectores populares hacia los sectores concentrados, pero también ha hecho caer la recaudación. La caída del consumo hace caer la recaudación y todo eso acrecienta el déficit fiscal y lo quieren conjugar o pagar recortando los gastos sociales o la inversión social. Ese es el panorama, pero como dice Facundo, eso es consecuencia de una estafa electoral. Este gobierno generó una estafa electoral fenomenal. Basta con recordar el famoso debate con Scioli, las promesas que se hicieron, que se iba a eliminar el impuesto a las ganancias. No solo no se eliminó, sino que hay más gente que lo paga. Que se iban a crear 2 millones de puestos de trabajo. En un año y medio de gestión se han destruido cerca de 200 o 300.000 puestos de trabajo. Que se iba a mantener fútbol para todos como un servicio gratuito. Si bien ahora el gobierno, para que no tenga impacto electoral en agosto, decidió posponer el pago de fútbol para agosto para noviembre, no han mantenido esa política. Y así podríamos repasar todas las promesas. Lo paradójico es que esta vez vamos los argentinos, la sociedad, los ciudadanos, a enfrentar una elección donde el gobierno no está mintiendo. Esta vez no están armando una estafa electoral. Esta vez, tal vez porque se sienten fuertes por la apoyatura que tienen de los grandes medios de comunicación y los grupos económicos, nos están diciendo en la cara que si ganan van a extender y profundizar el ajuste, que si ganan la elección van a cambiar el régimen de la seguridad social, es decir, el régimen que contiene a jubilados y pensionados, que si ganan van a flexibilizar las condiciones de trabajo, que si ganan van a eliminar los aportes patronales, que si ganan van a establecer un sistema de relaciones con el mundo laboral de otro tipo. Por eso se han lanzado esta campaña de desprestigio del movimiento obrero, de los abogados laboralistas, persecución contra jueces del fuero laboral a los que están tratando de llevar a juicio político. Y hoy efectivamente hemos sido todos impactados por esta represión brutal que se desató sobre trabajadores que estaban allí solamente reclamando su derecho a seguir trabajando. Yo a veces me asombro de algunos sectores de la sociedad. Estos mismos trabajadores de PepsiCo habían estado hace unos días atrás en el obelisco, en el obelisco, con sus mujeres, con sus chicos, manifestando su protesta. Y pasaban algunos automovilistas y les gritaban, váyanse a laburar. Y precisamente lo que estaban haciendo ahí es reclamar su derecho a trabajar. Querían trabajar. Digo, hay que estar muy atento a esto, porque esto también es una batalla cultural, no solamente es una batalla electoral. Por eso el gobierno de Macri ha decidido hacer un esfuerzo por cambiar la agenda en este debate que vamos a tener los argentinos de acá hasta octubre. Ellos no quieren que se discuta la realidad económica social de la Argentina porque no tienen nada para mostrar que no sea destrucción. Y entonces, la represión de hoy no es solamente la represión que siempre acompaña a los modelos económicos neoliberales y conservadores. Es una decisión deliberada de campaña electoral, como lo fue el ataque a los maestros en el principio del ciclo lectivo. Después de un conflicto de 6 meses, la gobernadora terminó dándoles a los maestros lo que los maestros reclamaban. ¿Por qué no se lo dio de entrada? Porque habían tomado la decisión política
de criminalizar a los maestros, de ponerlos como enemigos del resto de la sociedad. Bueno, ahora quieren poner de enemigo del resto de la sociedad a un montón de sectores. Criminalizan a los inmigrantes para hacernos creer que en la Argentina no hay laburo porque hay muchos bolivianos o paraguayos, sino porque la política económica destruye empleo. Criminalizan a los jóvenes. Ha vuelto a ser peligroso ser joven en la Argentina. En el Gran Buenos Aires los corren en los colegios secundarios, se han metido incluso en predios universitarios. Criminalizan la pobreza, criminalizan el adversario político. Cualquier adversario político es un corrupto, es alguien que no merece el acompañamiento de la sociedad. Porque el gobierno de Macri prefiere ser llamado el gobierno de la represión que el gobierno de los ricos. Porque si lo calificamos de esa manera, como es un gobierno aislado del resto de la sociedad. Representa una minoría. Pero si se lo llama el gobierno de la represión, aunque parezca mentira, se le amplía un poco la hinchada en la tribuna. Porque siempre en la sociedad hay sectores que tienen fobias, que tienen prejuicios, que tienen lo que llamaba Alfonsín el enano fascista dentro. Y que efectivamente mira a otros sectores sociales desde un lugar en el que creen tener privilegios. Pero eso es una fantasía. Acá no hay privilegios para nadie. No importa en qué partido político militás. Como dice Cristina, la factura le llega por igual al radical, al peronista, al socialista, al independiente. Tampoco importa en qué sector social estás. Todos están sufriendo. Sufren los trabajadores, sufren los pequeños y medianos comerciantes y empresarios que están empezando a comprometer su patrimonio personal para sostener esas empresas y esos comercios. Porque no quieren cerrar. Porque son padrinos de los hijos de sus trabajadores, porque su empleado por ahí hace 20, 30 años que labura ahí y conoce mejor que el dueño a los proveedores, a los clientes. No se quieren desprender de la gente. Entonces, ¿qué está empezando a ocurrir? Empiezan a vender un auto, empiezan a hipotecar una casa, la quinta que tenían. Lo mismo que ocurrió en la década del 90 y después terminan perdiendo la empresa y el patrimonio. Todos han caído, los profesionales, los cuentapropistas. No hay ningún argentino que no ha sido afectado, salvo una minoría que ha sido beneficiada, pero que es precisamente la que menos aporta a la creación de riqueza en la Argentina. ¿Y por qué la campaña tiene que estar, así como Cristina nos decía que debíamos defender las conquistas que habíamos logrado y hablaba de los empoderados? Ahora hay que decirle a los ciudadanos que son ellos los que se tienen que hacer cargo en esta campaña electoral de la defensa de sus propios intereses. ¿Por qué? Porque vamos a tener que sortear una gran dificultad, que son los grandes medios de comunicación hegemónicos en los que este gobierno se apoya y se apoyan estas políticas. Y esto hay que enfrentarlo en el trabajo de todos los días, en el convencimiento que tenemos que llevar a nuestros compañeros de laburo, a los compañeros de estudio, a los vecinos, en el seno de la propia familia, por más que de vez en cuando un domingo nos cueste un disgusto discutir en la familia. Pero esto no es llevar la grieta, esto es llevar la discusión que hoy está planteada en la Argentina. O ganan las minorías o recuperan las mayorías sus derechos y la calidad de vida que han perdido. Y si no logramos hacer esto, la caída va a ser al fondo del abismo y después va a costar mucho más remontar. Todavía estamos a tiempo de poner un límite al ajuste que están viviendo los argentinos. Así que bueno, estamos en estas recorridas. La lista de Dolores, por lo que me han contado, refleja el espíritu de la unidad ciudadana. Fíjense en ustedes, yo les voy a hablar obviamente de la lista de diputados nacionales. Si ustedes analizan la lista de diputados nacionales de Unidad Ciudadana, se van a encontrar con algo que ha sido poco destacado por los medios de comunicación. A excepción de quien habla, que proviene del radicalismo, que está orgulloso de la cultura política, la tradición política a la que pertenece, Scioli y Espinosa, que provienen del peronismo, el resto de la lista es una lista representativa de los sectores sociales agredidos por estas políticas económicas. Hay un representante de los científicos. ¿Por qué? Porque creemos que es imprescindible evitar la destrucción
de las políticas de desarrollo científico-tecnológico que se iniciaron en la gestión anterior para poder sustentar un país industrial. Hay una representante de las políticas de género, porque la cuestión del género ha pasado a tener un lugar principal en el debate de la sociedad. Hay una representante de las políticas universitarias, educativas. Hay 3 representantes del movimiento obrero entre los primeros 10 diputados. Siempre se reclamaba, desde la CGT, desde el peronismo, la famosa representación del tercio sindical. La única lista que tiene representantes del movimiento obrero en lugares expectables de la lista es Unidad Ciudadana. Pero no tiene a cualquier representante del movimiento obrero. Tiene 3 representantes del movimiento obrero que están comprometidos realmente con los intereses de los trabajadores, que en este año y medio no estuvieron callados, que no se hicieron los distraídos. Está Hugo Yasky de la CTA, está Vanessa Siley, representante de judiciales, y Walter Correa de curtidores, que pertenecen a la corriente federal de trabajadores, que es la corriente más combativa dentro de la CGT, que la lidera un radical que es Sergio Palazzo de la bancaria, que ha sido uno de los gremios que más se ha destacado este año y medio en la lucha contra estas políticas de exclusión. Es decir, es una lista que representa los intereses de los ciudadanos afectados por las políticas de ajuste. Y por supuesto también contienen, como en nuestro caso, representación de espacios políticos. Bueno, por lo que veo también en Dolores van en la misma dirección. Una lista plural, una lista donde en el caso de la lista de diputados nacionales no había obligación legal de hacerlo, como sí en el caso de los concejales. La mitad de la lista está integrada por mujeres, es decir, es una lista que voluntariamente llevó adelante la política de igualdad de género sin que la ley se lo impusiera. Así que bueno, estamos pasando hoy, mañana nos vamos a encontrar seguramente muchísimos argentinos, muchísimos ciudadanos en Mar del Plata. Como bien también decía Facundo, es todo un símbolo que Cristina Kirchner haya decidido elegir Mar del Plata para poner en marcha la campaña electoral. ¿Por qué? Porque Mar del Plata es lo representativo de la Argentina de hoy. Tiene la industria textil destruida, la industria de la pesca ha tenido su peor temporada, la industria turística también. Mar del Plata es una de las ciudades, desgraciadamente, de mayor pobreza de la Argentina. Los índices de desocupación en Mar del Plata y la provincia de Buenos Aires son los más altos de la República Argentina. Entonces se ha decidido iniciar la campaña allí precisamente para mostrar esa realidad en términos de vida cotidiana. Acá no estamos discutiendo teorías políticas, acá estamos discutiendo realidades concretas del día a día de la gente. Y si no, fíjense lo que pasó ayer con estos descuentos en los supermercados. Esa fue una fotografía de la realidad que se está viviendo, patética. Gente que iba hasta las 4 o 5 de la mañana bajo la lluvia a tratar de ahorrarse unos pesitos. ¿Por qué? Porque los argentinos hoy, muchos, algunos tal vez todavía no, porque la oleada o la ola a veces tarda en llegar a algunas comunidades. Pero muchos argentinos están enfrentados al dilema de comer o de pagar las tarifas. Y entonces ayer fueron a tratar de ahorrarse 1.500 pesos, pero no para ir a comprar dólares, sino para ver si con esos 1.500 pesos podían pagar parte de las tarifas de electricidad, de agua y de gas. Porque ese es el dilema que tienen hoy muchos compatriotas nuestros. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo, hay que poner mucha pasión en todo esto, porque nos estábamos jugando el futuro. No hay que discutir el pasado. Cada argentino sabe cómo se para frente al pasado. Los argentinos que pueden liberarse del envenenamiento de los zócalos de televisión o de los títulos de Clarín, ninguno de ellos se nos va a parar y nos va a decir con franqueza que hoy está mejor que hace 2 o 3 años atrás. Están casi todos peor. Pero no hay que discutir el pasado. Eso lo tiene internalizado cada argentino. Lo que hay que discutir es el presente y el futuro. Y por eso nosotros estamos en este esfuerzo y en este compromiso.